Él siempre pensó que un día despertaría diferente, no mejor exactamente, solo más seguro de sí mismo, como si durante la noche algo se hubiera acomodado en silencio dentro del pecho, explicando quién era, hacia dónde ir y por qué hasta entonces todo parecía tan pesado. Pero los días llegaban iguales, y despertaba con la misma sensación extraña de estar viviendo medias, como si hubiera algo mal en el que nadie más parecía notar. No era tristeza explícita, ni desesperación visible, era una incomodidad constante, un fondo emocional que nunca se callaba del todo. Él funcionaba, cumplía horarios, respondía mensajes, reía cuando esperaban que riera. Aún así, por dentro, cargaba la impresión persistente de que siempre le debía algo a su propia vida, como si fuera insuficiente incluso para equivocarse con convicción. Cuando no sabía qué hacer, hacía lo que había aprendido toda la vida. Esperaba. Esperaba claridad. Esperaba coraje. Esperaba sentir que finalmente era capaz. Se decía a sí mismo que aún no era el momento adecuado, que necesitaba pensarlo mejor, que faltaba entender algo importante antes de actuar. Y esa espera parecía responsable, madura, casi inteligente. Al fin y al cabo, quien actúa sin certeza no corre riesgos innecesarios, ¿verdad? Solo que, mientras él esperaba, el tiempo no negociaba. El mundo seguía girando, las personas seguían eligiendo, los caminos seguían siendo recorridos sin él. Y la espera, que parecía prudencia, comenzaba a tener sabor a abandono propio. Había una pregunta que volvía siempre, especialmente en los momentos de silencio. ¿Y si no soy suficiente? No dicha en voz alta, pero sentida en cada decisión postergada, en cada oportunidad ignorada, en cada comparación silenciosa con vidas que parecían más resueltas. Él no tenía miedo solo de equivocarse, tenía miedo de confirmar una sospecha antigua, la sospecha de que, en el fondo, tal vez no tenía lo necesario. Ese miedo no lo paralizaba de forma dramática, actuaba despacio, sigiloso, convenciéndolo de que era mejor no intentar que intentar y descubrir algo irreversible sobre sí mismo. Recordaba momentos antiguos, pequeñas escenas que nunca tuvieron nombre, pero dejaron marcas, miradas que se desviaban demasiado rápido, silencios donde esperaba reconocimiento, frases sueltas que crecieron dentro de él. Nada obviamente traumático, solo lo suficiente para enseñarle que no llamar la atención era más seguro que exponerse, que esperar dolía menos que arriesgarse, que tal vez otras personas tenían algo especial, mientras se necesitaba compensar con un cuidado excesivo. Y así, sin darse cuenta, fue aprendiendo a hacerse más pequeño para caber en expectativas invisibles. Cuando alguien le preguntaba qué quería de la vida, respondía con frases vagas, no por falta de sueño, sino por miedo a nombrarlo. Nombrarlo volvía real, y lo real exigía acción. Y actuar exigía creer, aunque fuera por un instante, que merecía intentar. Por eso, decir no se parecía honesto, casi humilde. Pero, en el fondo, no saber era solo otra forma de postergar el enfrentamiento con su duda más profunda. La duda de valor, la duda de merecimiento. Lo curioso es que él no se veía como alguien débil. Al contrario, creía que era demasiado resistente. Soportaba frustraciones en silencio. Seguía adelante incluso sin entusiasmo. Cargaba responsabilidades sin quejarse. Pero esa fuerza silenciosa tenía un precio. Era fuerte para aguantar, pero no para elegir. Fuerte para continuar, pero no para empezar. Fuerte para sobrevivir, pero no para colocarse en el centro de su propia historia. Y esa diferencia empezaba a doler más de lo que admitía. Había días en los que sentía una extraña necesidad de hacer algo, cualquier cosa, solo para romper el ciclo. Un mensaje no enviado. Una decisión simple e ignorada. Un pequeño paso que podría cambiar el ritmo. Pero siempre aparecía la misma voz cautelosa diciendo que esperara un poco más, que lo pensara mejor, que evitara arrepentimientos. Esa voz sonaba protectora, casi amiga, solo que, poco a poco, comenzó a notar algo inquietante. Esa voz nunca decía cuándo sería suficiente. Nunca decía ahora. Solo postergaba. Y fue en ese punto,
sin alboroto, sin una iluminación repentina, que algo comenzó a moverse dentro de él. No era claridad, no era coraje, no era confianza. Era solo un cansancio diferente. Un cansancio de observarse quieto mientras la vida ocurría afuera. Un cansancio de esperar convertirse en alguien para entonces vivir. Por primera vez, comenzó a sospechar que tal vez no era la falta de respuestas lo que lo mantenía inmóvil, sino el miedo de descubrir que ya tenía lo suficiente para dar un paso. Esa sospecha aún era frágil, casi incómoda, pero se quedó ahí, abierta, pidiendo continuidad. La sospecha no lo dejó en paz en los días siguientes, y eso fue nuevo, porque antes la incomodidad llegaba como un peso difuso, ahora llegaba como una pregunta específica que se infiltraba en los gestos más simples de la vida cotidiana. Mientras caminaba, mientras trabajaba, mientras fingía normalidad, algo dentro de repetía en silencio que tal vez el problema no fuera la ausencia de claridad, sino el exceso de exigencia consigo mismo. Comenzó a notar cuánto se exigía sentir algo definitivo antes de actuar, como si cada paso necesitara nacer perfecto para ser permitido. Esa exigencia no venía de afuera, venía de un acuerdo antiguo que nunca recordaba haber firmado, pero que aún así obedecía. Y obedecer ese acuerdo invisible le estaba costando movimiento. Empezó a observar a otras personas con más atención, no con envidia, sino con curiosidad honesta, intentando entender cómo seguían adelante aún cargando dudas parecidas. Percibió que muchas no sabían exactamente qué estaban haciendo, simplemente continuaban. Se equivocaban en público, ajustaban en medio del camino, cambiaban de ideas sin pedir disculpas por existir. Nada en ellas parecía tan sólido como él había imaginado. Aún así, estaban en movimiento. Esa constatación no trajo alivio inmediato, pero resquebrajó una creencia antigua, la de que actuar exigía una seguridad especial que él todavía no poseía. Poco a poco, reconoció un patrón incómodo. Cada vez que surgía una oportunidad, pequeña o grande, su primer impulso era retroceder internamente y comenzar una negociación silenciosa consigo mismo. Pensaba en todos los escenarios posibles, en todas las consecuencias futuras, en todas las versiones de sí mismo que podían fallar. Llamaba a eso prudencia, pero ahora empezaba a ver cuánto esa prudencia tenía sabor a miedo. Un miedo educado, racionalizado, socialmente aceptable. Un miedo que nunca gritaba, solo aconsejaba. Y él siempre obedecía. Ese miedo específico no decía vas a fracasar, decía algo más sutil y más cruel. No vas a poder. No era sobre equivocarse, era sobre no sostener. No sobre caer, sino sobre no levantarse después. Esa idea lo acompañaba desde temprano, como si fuera una verdad básica sobre quién era. Por eso, esperar parecía más seguro que poner a prueba los propios límites. Si no lo intentaba, nunca confirmaría nada, pero tampoco descubriría nada. Ese intercambio empezó a parecerle demasiado injusto. En una tarde cualquiera, mientras observaba el cielo cambiar de color sin pedir permiso a nadie, sintió algo parecido a la tristeza, pero no era exactamente eso. Era una percepción tardía de cuánto tiempo había sido gastado intentando evitar un dolor hipotético, mientras el dolor real se acumulaba en silencio. La vida no estaba siendo cruel con él, simplemente estaba siguiendo su curso. Y él, detenido, sentía cada segundo como una pequeña renuncia. No había drama en eso, solo una pérdida continua que nadie aplaudía. Comenzó a entender que no saber qué hacer no era un defecto personal, sino una condición común, casi universal. La diferencia estaba en lo que cada uno hacía con esa ignorancia momentánea. Algunos la transformaban en movimiento, otros en espera infinita. Él siempre había elegido esperar, no por pereza, sino por lealtad a una idea antigua de que necesitaba estar más preparado, más fuerte, más seguro. Solo que esa versión ideal nunca llegaba, y tal vez nunca iba a llegar. Un recuerdo específico volvió a la superficie sin aviso. Era más joven y alguien le había dicho, con buena intención, que era importante estar listo antes de asumir ciertas cosas. La frase se volvió demasiado grande dentro de él. Creció, se deformó, se convirtió en regla.
Estar listo pasó a significar estar sin miedo, sin duda, sin fragilidad. Un estado imposible. Y ahora, adulto, todavía esperaba alcanzar ese lugar imaginario para empezar a vivir. La percepción del absurdo de esa espera dolió de una manera nueva. Por primera vez, consideró la idea de que tal vez la claridad que buscaba no fuera un prerequisito, sino un subproducto, que tal vez nadie empezara sabiendo, y que el saber llegara después, en fragmentos, a lo largo del camino. Esa idea no trajo consuelo inmediato, pero trajo algo mejor. Trajo honestidad. Era más honesto admitir que tenía miedo que fingir que estaba siendo cauteloso. Y esa honestidad abrió una grieta interna que antes no existía. Esa grieta no era esperanza en el sentido optimista de la palabra. No prometía finales felices ni garantías. Era apenas un espacio nuevo, donde la pregunta cambiaba levemente de tono. En lugar de «¿y si no soy suficiente?», comenzaba a volverse «¿y si ya tengo lo suficiente para intentar?». La diferencia parecía pequeña, casi ingenua, pero lo movía todo, porque intentar no exigía victoria, exigía presencia. Y la presencia era algo que, por primera vez en mucho tiempo, él empezaba a considerar posible. La idea de intentar sin garantía siguió resonando en él por más tiempo que cualquier consejo anterior, tal vez porque no llegaba como una orden y como una promesa, sino como una constatación demasiado simple para ser ignorada. Se dio cuenta de que siempre había tratado su propia vida como algo que necesitaba ser entendido antes de ser vivido, como si fuera posible estudiar cada detalle sin tocar nunca de verdad lo que importaba. Esa distancia entre pensar y actuar empezaba a parecer artificial, casi injusta con todo lo que sentía. Vivir solo en el análisis lo mantenía protegido, pero también lo mantenía ausente. Y la ausencia, incluso cómoda, cobraba un precio silencioso. Un precio que llevaba pagando desde hacía demasiado tiempo. En los días siguientes, pequeñas situaciones adquirieron un peso distinto, como si fueran pruebas discretas que la vida colocaba frente a él sin aviso. No eran grandes decisiones, solo elecciones mínimas que antes había ignorado automáticamente. Una invitación rechazada sin reflexión. Una opinión guardada para evitar conflicto. Un deseo postergado por parecer poco práctico. Comenzó a notar cuántas veces decía no incluso antes de considerar un sí. No por convicción, sino por hábito. El hábito de protegerse del riesgo de parecer insuficiente. También había una sensación extraña de duelo, como si estuviera empezando a darse cuenta de todo lo que no había vivido por miedo a fallar. No era un arrepentimiento explícito, sino una conciencia tardía de posibilidades no exploradas. No se culpaba, porque entendía que había hecho lo mejor que sabía hacer con lo que tenía. Aún así, dolía reconocer que parte de su vida había sido guiada más por el miedo a perder que por el deseo de vivir. Ese dolor no lo paralizó. Al contrario, empezó a empujarlo fuera de la inercia. Se dio cuenta de que siempre había confundido valor con desempeño, como si fuera necesario demostrar algo antes de merecer espacio. Esa lógica lo llevaba a medir cada paso, cada palabra, cada intento. Nada podía ser espontáneo, porque la espontaneidad implicaba exposición, y la exposición implicaba juicio. Había vivido mucho tiempo intentando merecer existir sin incomodar. Ahora empezaba a sospechar que existir siempre incomoda un poco, y que tal vez eso no fuera un error, sino parte del proceso. Una mañana común, mientras se preparaba para otro día igual a los demás, sintió algo distinto al mirar su propio reflejo. No era confianza, ni orgullo, ni aceptación plena. Era solo reconocimiento. Reconocerse cansado de postergar. Reconocerse humano, limitado, imperfecto. Y, curiosamente, ese reconocimiento no lo debilitó. Al contrario, trajo una sensación discreta de suelo, como si dejar de fingir fortaleza le hubiera devuelto algo de energía perdida. Comenzó a percibir que la pregunta «¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer?» nunca había buscado una respuesta definitiva. Era más bien una petición de permiso. Permiso para equivocarse. Permiso para intentar en pequeño. Permiso para no saber y aún así seguir. Ese permiso siempre había esperado que viniera de afuera, de alguien más seguro,
más preparado. Ahora empezaba a entender que nadie vendría a concedérselo, y que tal vez nunca había sido necesario. El miedo de no ser suficiente seguía ahí, pero algo en él había cambiado de lugar. Antes, el miedo ocupaba el centro y decidía todo. Ahora estaba más al fondo, observando. No lo enfrentaba directamente, simplemente ya no lo colocaba al mando. Ese cambio sutil trajo un tipo nuevo de libertad. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de hacer algo a pesar del miedo. Y eso parecía mucho más realista. Notó que no necesitaba transformar su vida de una sola vez para demostrar nada a nadie. Bastaba con romper el patrón de la espera en algún punto específico. Un gesto simple, un paso pequeño, algo que no resolviera todo, pero que interrumpiera el ciclo. Esa idea no venía acompañada de entusiasmo, venía acompañada de seriedad, como un compromiso silencioso consigo mismo, un compromiso que no exigía espectáculo. Mientras esa decisión todavía se estaba formando, sintió una mezcla extraña de temor y alivio. Temor por salir del territorio conocido. Alivio por no tener que justificar más su inmovilidad con discursos elaborados. Por primera vez, no quería entenderlo todo antes de actuar. Quería simplemente sentir el movimiento, aunque fuera breve, aunque fuera imperfecto. Y ese deseo, todavía tímido, empezó a tirar del hilo de la historia hacia un lugar nuevo. No le anunció a nadie que algo había cambiado, porque, en realidad, casi nada parecía diferente por fuera. La rutina seguía igual, los compromisos continuaban siendo los mismos, y nadie percibiría que, internamente, estaba librando una negociación inédita consigo mismo. Por primera vez, no negociaba para evitar el riesgo, sino para aceptarla en pequeñas dosis. No era un acto repentino de coraje, era una elección contenida, casi tímida, de no abandonarse ese día. Esa elección no venía con promesas de éxito, venía solo con la decisión de no retroceder automáticamente. Y eso, para él, ya era un territorio desconocido. Cuando la oportunidad apareció, no llegó disfrazada de un gran giro, sino de algo tan simple que podía ser fácilmente ignorado. Un momento en el que antes habría dicho después, tal vez, no ahora. Sintió el viejo impulso de postergar, la vieja necesidad de pensar un poco más, como si pensar pudiera cambiar la naturaleza de ese instante. Pero algo interrumpió ese patrón. No fue un pensamiento elaborado, fue una breve sensación de cansancio de su propia vacilación. Un cansancio que decía que postergar ya no lo protegía de nada, solo prolongaba el mismo vacío. Actuó casi sin darse cuenta, como quien cruza la calle antes de que el miedo tenga tiempo de argumentar. El gesto fue pequeño, casi insignificante a los ojos de cualquier otra persona. No resolvió su vida, no aclaró sus dilemas, no trajo aplausos. Pero, internamente, algo se desplazó. No fue alegría, fue presencia. Por primera vez en mucho tiempo, estaba entero dentro de una elección, incluso sin saber a dónde lo llevaría. Y eso generó un silencio diferente, menos pesado. Poco después, llegó la duda, como siempre llegaba. La mente intentó recuperar el control, enumerando riesgos, exagerando consecuencias, cuestionando si aquello había sido prudente. Reconoció ese movimiento familiar y, por primera vez, no entró del todo en él. Observó, dejó pasar. Entendió que la duda no era una señal de error, sino un reflejo del viejo hábito de protegerse. Esa comprensión no eliminó la incomodidad, pero la volvió soportable. Soportar sin huir ya era una victoria discreta. En los días siguientes, percibió algo curioso. La acción no trajo claridad inmediata, pero trajo responsabilidad. Ahora había algo en marcha, algo que exigía atención, continuidad, cuidado. Eso lo sacaba de la abstracción. Antes, todo era posibilidad imaginada. Ahora, había realidad concreta. Y la realidad, incluso imperfecta, era más liviana que la fantasía constante de fracaso. Comenzó a entender que el peso no estaba en actuar, sino en imaginar eternamente sin tocar. El miedo de no ser suficiente intentó reorganizarse.
Pasó a decir que ese pequeño paso no significaba nada, que era demasiado pronto para entusiasmarse, que todavía podía arruinarlo todo. Pero esas voces ya no tenían el mismo efecto. No necesitaba silenciarlas, solo no obedecerlas. Descubrió que podía seguir incluso con ellas presentes. Ese descubrimiento fue sutil, pero poderoso. Cambió la relación de fuerzas dentro de él. Comenzó a notar que la claridad que tanto había buscado no surgía como respuesta, sino como consecuencia. No era un entendimiento intelectual, era un ajuste interno. Cuanto más se involucraba con lo que estaba haciendo, más disminuía el ruido. No porque las preguntas desaparecieran, sino porque había menos espacio para que lo dominaran todo. La acción ocupaba el centro, y eso reorganizaba la mente de manera natural, sin esfuerzo forzado. Hubo momentos de ganas de desistir, claro. En algunos días, la antigua sensación de insuficiencia volvía con fuerza, casi convincente. En esos momentos, recordaba el estado en el que estaba antes de moverse, no como amenaza, sino como referencia. Recordaba el cansancio de esperar, la sensación de estar siempre al margen de su propia vida. Ese recuerdo no le empujaba hacia adelante con entusiasmo, pero le impedía volver completamente atrás. Era un ancla silenciosa. Comenzó a entender que hacer algo cuando no se sabe qué hacer no es acertar el camino, sino elegir no quedarse inmóvil. La inmovilidad, ahora lo veía, no era neutra. Tenía un costo, y ese costo era demasiado alto para seguir pagándolo. Esa comprensión no trajo respuestas definitivas, pero trajo dirección suficiente para el próximo paso. Y, por primera vez, eso parecía bastar. Al final de ese periodo inicial, se dio cuenta de que no se había convertido en alguien diferente. Seguía teniendo dudas, límites y miedos. La diferencia era otra. Ya no se trataba como alguien que necesitaba probarse antes de vivir. Estaba aprendiendo, lentamente, a vivir mientras se construía. Ese cambio no era visible ni celebrado, pero era real, y dejaba una pregunta abierta, silenciosa, esperando el próximo movimiento. Con el tiempo, se dio cuenta de que actuar una sola vez no rompía un patrón entero, pero creaba una grieta por donde algo nuevo podía entrar. Esa constatación le impidió romantizar su propio movimiento, lo que fue un alivio inesperado. No había necesidad de convertir ese pequeño paso en símbolo de nada grandioso. No necesitaba probar que estaba cambiando, solo continuar sin abandonarse otra vez. Esa sobriedad lo mantuvo con los pies en la tierra. Y estar con los pies en la tierra, por primera vez, parecía más seguro que flotar en pensamientos. Comenzó a notar cuánto había condicionado su autoestima al resultado de las cosas. Si salía bien, tal vez era suficiente. Si salía mal, la antigua sospecha ganaba fuerza. Ahora, a mantenerse en acción, incluso sin garantías, empezaba a separar una cosa de la otra. El resultado era resultado. El valor era otra historia. Esa separación no ocurrió de forma limpia ni definitiva, pero, poco a poco, dejaba de confundirse por completo con cada desenlace. Eso reducía la violencia interna con la que se juzgaba. Hubo momentos en los que sintió ganas de volver atrás, no por fracaso, sino por cansancio. Actuar exigía energía, atención, presencia. Pensar, en cambio, era cómodo, porque mantenía todo en el plano de lo posible. En días así, la tentación de refugiarse en la espera era fuerte, pero algo se lo impedía. No era motivación ni disciplina. Era el recuerdo reciente de cómo era sentirse invisible dentro de su propia vida. Ese recuerdo funcionaba como un límite silencioso. También se dio cuenta de que no saber qué hacer dejó de ser un estado paralizante y pasó a ser un espacio de escucha. En lugar de intentar llenar el vacío con respuestas apresuradas, comenzó a observar lo que surgía cuando permanecía ahí sin huir. Sensaciones, deseos discretos, pequeños impulsos que antes eran sofocados por el miedo a equivocarse. Nada gritaba, nada exigía, pero había algo vivo manifestándose, y empezó a respetar eso. Poco a poco, el miedo de no ser suficiente cambió de forma. Antes, era una sentencia. Ahora,
Era solo una posibilidad entre otras, aún incómoda, aún presente, pero ya no absoluta. Comenzó a entender que ser suficiente no era un estado a alcanzar, sino una relación a construir consigo mismo. Una relación basada en el cuidado, no en la exigencia constante. Esa idea no resolvió nada de inmediato, pero trajo una gentileza interna que él no conocía. Empezó a preguntarse menos, ¿qué van a pensar? Y más, ¿qué necesito sostener? Sostener exigía honestidad, no desempeño. Exigía reconocer límites reales, no imaginarios. Eso lo llevó a decir algunos no distintos, y también algunos inesperados. No para agradar, sino para ser coherente con lo que estaba viviendo. Esa coherencia no era cómoda todo el tiempo, pero era estable. Y la estabilidad, en ese momento, valía más que el entusiasmo. En ciertas noches, notaba que dormía de una manera diferente. No mejor, pero más entero. La mente seguía pensando, pero no giraba en desesperación. Había un hilo de continuidad entre los días. Algo se estaba construyendo, aun sin una forma clara. Esa sensación no venía acompañada de orgullo, sino de un respeto discreto por sí mismo. Respeto por no haber desistido de intentar cuando no sabía exactamente cómo seguir. Comenzó a aceptar que la claridad no es una luz fuerte, es una iluminación suficiente. No muestra el camino entero, solo el próximo tramo. Y eso basta para quien decidió caminar. Esa aceptación redujo la ansiedad de necesitar resolverlo todo. Resolverlo todo siempre había sido una forma sofisticada de no resolver nada. Ahora, resolvía lo que estaba a su alcance. El resto quedaba en suspenso, sin culpa. Poco a poco, se dio cuenta de que ya no estaba esperando sentirse listo para vivir. Estaba viviendo mientras aprendía a sentirse lo suficientemente listo. Esa inversión parecía simple, pero tenía un efecto profundo. Sacaba la vida del terreno de la promesa y la colocaba en el terreno de la experiencia. Y la experiencia, incluso imperfecta, enseña más que cualquier teoría prolongada. En el fondo, algo esencial estaba cambiando. No la realidad externa, sino el lugar desde el cual se relacionaba con ella. Ya no se colocaba solo como alguien que observa, evalúa y posterga. Estaba empezando a incluirse en su propia historia. Esa inclusión todavía era frágil, pero real. Y precisamente por eso, pedía continuidad, no prisa. Con esa inclusión todavía reciente, empezó a percibir matices que antes pasaban desapercibidos, como si la vida hubiera bajado el volumen del ruido externo para que algo más íntimo pudiera ser escuchado. No era una revelación grandiosa, sino una atención nueva a sus propios límites y a sus propias fuerzas, ambas coexistiendo sin necesidad de competir. Entendía ahora que no necesitaba eliminar la inseguridad para seguir adelante, solo aprender a caminar con ella sin dejar que definiera cada paso. Esa convivencia era incómoda, pero también extrañamente honesta. Por primera vez, no se sentía en guerra consigo mismo todo el tiempo, y esa tregua interna cambiaba el ritmo de todo. Comenzó a notar que muchas de las decisiones que había postergado en el pasado no eran grandes elecciones existenciales, sino pequeños actos de presencia cotidiana. Responder un mensaje con verdad. Admitir que no sabía. Pedir ayuda sin explicarse de más. Cosas simples que, para él, siempre habían parecido demasiado grandes. Esas actitudes no cambiaron el mundo exterior, pero cambiaron el mundo interno. Sentía menos necesidad de esconderse detrás de versiones idealizadas de sí mismo. Mostrarse incompleto dejó de ser sinónimo de fracaso. Pasó a ser simplemente humano. En algunos momentos, la antigua comparación regresaba, casi automática, como un reflejo aprendido. Se sorprendía midiendo su ritmo con el ritmo de los demás, cuestionándose si no estaba atrasado, si no debería estar más lejos, más resuelto, más confiado. Pero ahora existía un intervalo entre el pensamiento y la reacción, un espacio mínimo donde podía elegir no castigarse. Ese intervalo no borraba el dolor de la comparación, pero impedía que se convirtiera en sentencia. Y eso lo cambiaba todo. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había confundido silencio con paz. Quedarse quieto parecía calmo,
pero era solo anestesia. Ahora, en movimiento, aunque fuera lento, había inquietud, pero también había vida. Esa distinción lo llevó a revisar lo que llamaba equilibrio. Tal vez el equilibrio no fuera la ausencia de tensión, sino la capacidad de permanecer presente incluso cuando algo incomodaba. Esa idea no era cómoda, pero era verdadera. Y la verdad, aunque exigente, trae un tipo de descanso que la huida nunca trajo. Hubo un día específico en el que se dio cuenta de algo simple y profundo al mismo tiempo. Ya no estaba esperando ser elegido por la vida. Se estaba eligiendo a sí mismo, aunque de forma tímida, en cada pequeño compromiso asumido consigo mismo. Esa elección no venía acompañada de orgullo, sino de responsabilidad. Elegirse también significaba lidiar con las consecuencias, buenas o malas. Pero, por primera vez, esas consecuencias parecían más livianas que el vacío de no elegir nada. Comenzó a percibir gratitud en lugares inesperados. No una gratitud eufórica, sino una gratitud silenciosa por estar presente, por sentir, por equivocarse y aún así continuar. Gratitud por no haber desistido cuando todo parecía demasiado confuso. Esa gratitud no anulaba las dificultades, pero les daba sentido. Era como si cada obstáculo ahora formara parte de algo mayor, aunque todavía no supiera exactamente de qué. Sentir eso lo anclaba en el ahora. La claridad, cuando aparecía, llegaba en fragmentos breves, casi tímidos. Una sensación de es por aquí, sin explicación elaborada. Aprendió a confiar en esos fragmentos, no porque fueran infalibles, sino porque eran reales. Esperar una claridad total parecía ahora una exigencia injusta consigo mismo. Aceptaba lo suficiente. Y lo suficiente, sorprendentemente, sostenía el siguiente paso. En los días más difíciles, cuando la antigua voz de la insuficiencia volvía a ganar fuerza, no intentaba vencerla con argumentos. Simplemente recordaba el camino ya recorrido, aunque fuera corto. Recordaba que estaba en movimiento, que estaba intentando, que eso ya decía algo sobre quién era. Ese recuerdo no eliminaba el miedo, pero lo colocaba en perspectiva. El miedo dejaba de ser identidad y volvía a ser solo un estado pasajero. Comenzó a entender que hacer algo cuando no se sabe qué hacer no es un acto de valentía heroica, sino de cuidado básico hacia uno mismo. Como quien se levanta a beber agua en medio de la noche, sin saber exactamente por qué, solo porque el cuerpo lo pide. Ese cuidado simple no resuelve la vida, pero mantiene a la persona viva dentro de ella. Y él estaba aprendiendo, poco a poco, a mantenerse vivo en su propia historia. Al final de ese periodo, había en él una sensación discreta de continuidad, como si algo se hubiera puesto en marcha y ahora pidiera constancia, no prisa. No tenía respuestas finales ni planes cerrados. Tenía solo la disposición de no abandonarse nuevamente cuando apareciera la duda. Esa disposición, todavía frágil, era el hilo que unía todo hasta ese momento. Y ese hilo lo atraía, con delicadeza, hacia lo que aún estaba por venir. Ese hilo invisible empezó a fortalecerse a medida que percibía que la constancia no exigía intensidad, solo honestidad consigo mismo. No necesitaba despertarse inspirado, ni confiado, ni seguro de nada. Bastaba con no negar lo que estaba sintiendo y, aun así, permanecer presente. Esa presencia no era cómoda todo el tiempo, pero era verdadera. Y la verdad, empezaba a notar, cansaba menos de fingir control. Fingir siempre había exigido un esfuerzo silencioso que lo drenaba todo. Comenzó a darse cuenta de que el miedo a no ser suficiente nunca había sido sobre una incapacidad real, sino sobre una narrativa antigua que había aprendido a repetir. Una narrativa que decía que necesitaba entregar más de lo que tenía para merecer espacio. Ahora, en movimiento, esa narrativa empezaba a perder fuerza, no porque hubiera sido combatida, sino porque dejaba de ser útil. La vida real no pedía pruebas constantes, pedía presencia. Y él estaba presente, incluso temblando. Eso ya era una respuesta. En conversaciones simples, empezó a expresarse de manera distinta, menos defensiva, menos cuidadosa. No explicaba de más, no se justificaba tanto.
Ese cambio era casi imperceptible para los demás, pero enorme para él. Cada vez que hablaba con un poco más de verdad, algo se alineaba por dentro, como si partes antes fragmentadas empezaran a reconocerse. Esa integración no traía euforia, traía calma. Comenzó a entender que la claridad no llega como certeza absoluta, sino como coherencia acumulada. Cuando lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace empiezan a dialogar entre sí, la confusión pierde fuerza. No desaparece, pero deja de mandar. Todavía no sabía exactamente a dónde iba, pero sabía de dónde ya no quería huir. Y esa conciencia negativa, curiosamente, era un tipo de dirección. Hubo un momento en el que percibió algo esencial. Nadie estaba esperando que se convirtiera en otra persona. Esa exigencia siempre había venido de él mismo. El mundo seguía, indiferente a sus demandas internas. Eso fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Liberador porque quitaba un peso innecesario. Aterrador porque ahora ya no había excusas elegantes para seguir detenido. La responsabilidad volvía a sus manos, sin juicio, solo como un hecho. Empezó a sentir una gratitud extraña por las dudas que todavía existían. Lo mantenían atento, humilde, abierto. Sin ellas, tal vez habría cerrado demasiado pronto en respuestas rígidas. Las dudas ahora funcionaban como recordatorios de que estaba vivo y aprendiendo. Ese cambio de relación no fue planeado, fue vivido. Y vivir transformó más que cualquier intento de entender. En algunos días, se sorprendía al notar que el pensamiento "no soy suficiente" aparecía con menos fuerza. No porque hubiera sido reemplazado por afirmaciones positivas, sino porque había sido confrontado por la experiencia. La experiencia de intentar, equivocarse, ajustar y continuar. Esa secuencia simple desmentía, en la práctica, la idea de insuficiencia total. No era completo, pero era capaz, y eso bastaba para seguir. Comenzó a ver el tiempo de otra manera. Antes, el tiempo parecía un juez silencioso, siempre señalando retrasos. Ahora, parecía más un espacio de construcción. Cada día ya no era una exigencia, sino una oportunidad discreta de continuidad. Ese cambio no eliminaba la urgencia de vivir, pero la volvía menos agresiva. Vivir dejó de ser una carrera y se convirtió en proceso. Y el proceso acepta imperfecciones. Cuando pensaba en el pasado, ya no sentía solo culpa por no haber hecho más. Sentía comprensión por quien había sido cuando no sabía cómo actuar. Esa comprensión no borraba las pérdidas, pero suavizaba su peso. Ya no necesitaba castigar a versiones antiguas de sí mismo para seguir adelante. Honrar el camino recorrido, incluso con desvíos, era parte de la madurez que ahora se revelaba. Empezó a darse cuenta de que la historia que estaba viviendo no necesitaba un gran clímax para tener sentido. El sentido se estaba formando en el gesto continuo de no desistir de sí mismo. Eso antes parecía demasiado simple para ser valorado. Ahora, era todo. No desistir era lo que mantenía la narrativa viva. Y mientras la narrativa estuviera viva, todavía había camino. Al final de ese tramo, sentía algo cercano a la confianza, pero no era confianza en el resultado. Era confianza en la capacidad de atravesar lo que viniera. Esa confianza no gritaba, no prometía, simplemente permanecía. Y esa permanencia silenciosa era lo que lo guiaba, paso a paso, hacia la parte de la historia que todavía necesitaba ser vivida. Esa confianza silenciosa comenzó a cambiar la forma en que se relacionaba con los días comunes, aquellos que antes parecían solo intervalos entre frustraciones mayores. Se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo esperando momentos extraordinarios para sentirse vivo, ignorando la densidad de los instantes simples. Ahora, incluso sin grandes acontecimientos, había algo distinto a la manera en que atravesaba las horas. No era entusiasmo, era presencia. Estaba ahí, lo suficientemente entero como para percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. Y esa percepción hacía que lo cotidiano pesara menos. Empezó a entender que la gratitud no nace cuando todo sale bien, sino cuando algo dentro de nosotros deja de luchar contra lo que es. No era gratitud por la dificultad en sí, sino por la capacidad de atravesarla sin perderse por completo.
En algunos momentos, se sorprendía respirando hondo y sintiendo un alivio discreto por seguir intentando. No intentando vencer, sino intentando permanecer. Permanecer honesto consigo mismo, incluso cuando la duda aparecía. Esa honestidad era nueva y, por eso mismo, valiosa. Había situaciones en las que notaba cuánto antes había reaccionado con huida, silencio o indiferencia. Ahora reaccionaba con presencia. No decía todo, no resolvía todo, pero no se ausentaba. Estar ahí, incluso sin saber exactamente cómo actuar, era un avance significativo. Comenzó a percibir que estar presente no exige respuestas, exige disposición. Disposición para sentir la incomodidad, sin convertirla en excusa. Esa disposición, todavía frágil, se estaba fortaleciendo. El miedo de no ser suficiente ya no tenía la misma narrativa dominante. En lugar de decir, no bastas, aparecía como una pregunta abierta, casi insegura. Y las preguntas abiertas pueden habitarse, no necesitan ser respondidas de inmediato. Aprendió a vivir dentro de esa pregunta sin paralizarse. Eso no eliminaba la angustia, pero la volvía respirable. Respirar dentro de la duda era algo que jamás había imaginado posible. Empezó a notar que muchas de las personas que admiraba no eran las que tenían todas las respuestas, sino las que seguían a pesar de las preguntas. Esa percepción le trajo una nueva forma de respeto hacia sí mismo. No un respeto inflado, sino un reconocimiento sincero del esfuerzo. Esfuerzo silencioso, diario, invisible. Ese tipo de esfuerzo rara vez recibe aplausos, pero sostiene todo. Empezó a valorar eso en sí. En algunos momentos, surgía un deseo discreto de agradecer algo indefinido, como si estuviera agradecido no por un acontecimiento específico, sino por el hecho de seguir ahí, consciente, sensible, abierto. Esa gratitud no venía acompañada de alegría explícita, sino de una sensación de integridad, como si, por algunos instantes, estuviera exactamente donde necesitaba estar, incluso sin entender por qué. Esa sensación no duraba mucho, pero dejaba huellas suaves. Se dio cuenta de que hacer algo cuando no se sabe qué hacer no es un acto de prisa, sino de confianza mínima en la vida. Una confianza que no ignora el riesgo, pero acepta la imperfección como parte del camino. Esa aceptación no lo volvía pasivo, lo volvía flexible. La flexibilidad permitía ajuste. El ajuste permitía continuidad. Y la continuidad era todo lo que necesitaba en ese momento. La claridad, cuando aparecía, llegaba más como sensación que como pensamiento. Un alineamiento breve entre el cuerpo y la intención. Aprendió a respetar esos momentos sin intentar capturarlos ni explicarlos de más. Sabía que, si intentaba retenerlos, se escaparían. Entonces simplemente seguía. Seguir, ahora, era suficiente. Ya no había exigencia de comprenderlo todo. Comenzó a darse cuenta de que el mayor miedo no era fallar, sino volver a abandonarse. Esa conciencia cambió sus prioridades. Equivocarse podía corregirse. Abandonarse corría lentamente. Mantenerse presente, incluso equivocándose, se convirtió en un valor central. Ese valor no resolvía los conflictos, pero daba base para enfrentarlos. Y la base es lo que sostiene, incluso cuando todo tiembla. Al final de este tramo, sentía que algo esencial se había transformado sin alboroto. No era el fin de la duda, ni el inicio de una certeza absoluta. Era la consolidación de una forma distinta de estar en el mundo. Una forma más gentil, más responsable y más viva. Y esa consolidación silenciosa pedía algo simple, profundo al mismo tiempo: continuidad. No como obligación, sino como elección diaria. Esa elección diaria empezó a adquirir un peso real cuando se dio cuenta de que ya no era solo sobre él. Al moverse, incluso de forma discreta, algo a su alrededor también se reorganizaba. Las relaciones cambiaban de tono, no porque exigiera más, sino porque estaba más entero en ellas. Escuchaba con menos prisa por responder, hablaba con menos miedo a equivocarse. Esa presencia alteraba el ritmo de las conversaciones. Y, sin darse cuenta, empezó a ocupar un espacio que antes dejaba vacío,
Notó que muchas veces había confundido humildad con autoapagamiento. Creía que hacerse más pequeño era una forma de no incomodar. Ahora entendía que existir de verdad siempre ocupa algún espacio. No de manera agresiva, sino inevitable. Esa constatación trajo una incomodidad inicial, porque exigía responsabilidad. Si ocupaba espacio, necesitaba cuidarlo. Cuidar lo que decía, lo que prometía, lo que sostenía. Eso no era peso, era madurez. Y la madurez no pide permiso. En algunos momentos sentía ganas de volver al lugar conocido de la invisibilidad. No por dolor, sino por costumbre. La costumbre de no ser visto parecía más segura. Pero ahora conocía el costo de eso. Sabía cómo era sentirse ausente dentro de su propia vida. Ese recuerdo funcionaba como un recordatorio silencioso. No lo empujaba hacia adelante con fuerza, solo le impedía desaparecer otra vez. Permanecer visible, incluso de forma simple, se convirtió en un compromiso interno. Comenzó a darse cuenta de que el miedo de no ser suficiente nunca desaparece por completo, pero cambia de función. Antes, era un freno absoluto. Ahora, era una señal de cuidado. Cada vez que aparecía, indicaba que algo importaba. En lugar de huir, empezó a escuchar. El miedo dejaba de ser enemigo y se volvía mensajero. No siempre confiable, pero digno de atención. Ese cambio de relación reducía el conflicto interno. Había días en los que nada parecía avanzar. Días comunes, casi opacos, en los que la antigua sensación de estancamiento amenazaba con volver. En esos días, recordaba que el movimiento no siempre es visible. A veces, es solo permanencia. Permanecer intentando. Permanecer honesto. Permanecer atento. Esa permanencia no genera historias impresionantes, pero construye algo más duradero. Construye continuidad. Y la continuidad sostiene la vida cuando el entusiasmo falta. Comenzó a sentir una gratitud profunda por las pequeñas cosas que antes ignoraba. No porque fueran extraordinarias, sino porque ahora tenían peso de realidad. Un café tomado con atención. Un silencio compartido sin incomodidad. Un día atravesado sin abandonarse. Esa gratitud no era celebración, era reconocimiento. Reconocimiento de que la vida sucede en esos detalles, y de que estar presente en ellos es una forma de respeto. La pregunta ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Ya no sonaba como acusación. Sonaba como invitación. Invitación a no exigirse respuestas inmediatas. Invitación a actuar con cuidado, no con prisa. Invitación a confiar en el proceso, incluso sin comprender el destino. Ese cambio de tono transformaba todo. Lo que antes paralizaba, ahora orientaba. No hacia un lugar específico, sino hacia una postura frente a la vida. Empezó a percibir que claridad y acción no son opuestas. Son compañeras. Acción sin claridad es intento. Claridad sin acción es fantasía. Estaba aprendiendo a vivir en medio de esas dos cosas, equilibrándose como podía. No siempre con elegancia, pero con honestidad. Y la honestidad, descubrió, sostiene más que la perfección. En algunos momentos sentía ganas de agradecer a versiones antiguas de sí mismo, a aquellas que esperaron porque no sabían cómo actuar, a aquellas que se protegieron porque tenían miedo. Sin ellas, no estaría allí ahora. Esa reconciliación interna traía un alivio inesperado. Ya no necesitaba luchar contra su propio pasado. Podía integrarlo. E integrar es un paso profundo de maduración. Se dio cuenta de que no necesitaba convertir su historia en ejemplo para nadie. Bastaba convivirla con verdad. Si alguien se identificaba, sería consecuencia, no objetivo. Esa libertad lo alejaba de la necesidad de demostrar algo. Ya no estaba intentando convencer al mundo de nada. Solo estaba siguiendo. Y seguir, en ese punto de la historia, ya era una forma silenciosa de victoria. Al final de este bloque, había una sensación clara de que algo se estaba acercando al cierre. No un final definitivo, sino un punto de síntesis. Como si todas las partes dispersas comenzaran a reconocerse mutuamente. Todavía no tenía todas las respuestas, pero tenía algo quizá más importante. Tenía una manera de continuar.
y esa manera lo preparaba para el último tramo de la historia. Al llegar a este punto, se dio cuenta de que mayor cambio no había sido externo, ni visible, ni fácil de explicar. El cambio estaba en el lugar desde donde tomaba decisiones. Antes, todo partía del miedo a no ser suficiente. Ahora, partía del compromiso de no abandonarse. Eso no hacía que las elecciones fueran más fáciles, pero las volvía más honestas. Y la honestidad, aprendió, sostiene cuando la certeza falla. Sostiene cuando el futuro todavía está borroso. Sostiene cuando no hay garantías. Entendió que nunca existiría un momento en el que todo tuviera sentido al mismo tiempo. La vida no se organiza como un rompecabezas que, de pronto, revela la imagen final. Se organiza en movimiento, mientras uno camina. Esperar claridad total fue, durante mucho tiempo, una forma sofisticada de no correr riesgos emocionales. Ahora aceptaba la claridad posible, aquella que ilumina solo el próximo paso. Y eso, finalmente, parecía suficiente. El miedo a no ser suficiente seguía apareciendo, pero ya no tenía el mismo peso. Surgía como un recordatorio de cuidado, no como una sentencia, una señal de que algo importaba, no una prueba de incapacidad. Ese cambio de función transformó por completo su relación con el propio miedo. El miedo dejó de ser un muro. Se convirtió en una señal. Y las señales no sirven para detenerse, sirven para orientarse. Comenzó a percibir que actuar cuando no se sabe qué hacer no tiene que ver con fuerza, ni con confianza, ni con una valentía extraordinaria. Tiene que ver con responsabilidad afectiva hacia uno mismo. Con tratar la propia vida con el mismo cuidado con el que trataría a alguien a quien ama. No abandonar, no humillar, no exigir perfección para permitir existir. Ese entendimiento no llegó como una frase bonita, llegó como práctica diaria. Y las prácticas transforman más que las ideas. Al mirar hacia atrás, ya no veía solo tiempo perdido. Veía aprendizaje silencioso. Veía intentos internos de sobrevivir con las herramientas que tenía. Esa revisión del pasado trajo algo raro, paz y negación. No necesitaba romantizar el dolor ni castigarse por él. Podía reconocerlo y seguir. Seguir no como huida, sino como continuación consciente. Eso lo liberó de una culpa antigua. Entendió que la pregunta inicial nunca exigió una respuesta clara. Exigía movimiento, exigía presencia, exigía el gesto simple de no quedarse inmóvil esperando convertirse en alguien distinto para entonces vivir. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Es hacer algo pequeño, honesto y posible. No para resolverlo todo, sino para continuar. Continuar es el gesto más subestimado de la vida, y también el más poderoso. En este punto de la historia, no se sentía vencedor. Tampoco se sentía perdido. Se sentía humano, humano en proceso, humano aprendiendo a confiar no en el resultado, sino en la capacidad de atravesar el camino. Esa confianza no hacía ruido, no prometía finales felices, simplemente permanecía. Y permanecer, descubrió, es una forma profunda de esperanza. La esperanza que sentía ahora no era eufórica ni optimista. Era una esperanza sobria. La esperanza de quien sabe que la vida seguirá siendo difícil en muchos momentos, pero que también sabe que ya no está solo dentro de ella. Estaba consigo mismo, y eso lo cambiaba todo. No cambiaba el mundo, cambiaba la forma de estar en él. Comenzó a sentir gratitud no por tener todas las respuestas, sino por haber aprendido a vivir sin ellas. Gratitud por haberse quedado, por haberlo intentado, por no haberse abandonado cuando todo parecía demasiado confuso. Esa gratitud no necesitaba ser dicha en voz alta. Se manifestaba en el cuidado del próximo paso, en el respeto por su propio ritmo, en la gentileza consigo mismo. Al final, entendió algo simple y profundo. No necesitas saber qué hacer con toda tu vida. Solo necesitas hacer algo con el día de hoy. El resto se organiza mientras caminas. Siempre ha sido así. Quien espera claridad absoluta se pierde en la espera. Quien actúa con honestidad construye sentido. Y el sentido, incluso incompleto, es suficiente para seguir.
Esta historia no termina con una respuesta. Termina con una invitación silenciosa. La invitación a no abandonarte cuando no sepas qué hacer. A confiar en el paso posible. A reconocer que tal vez ya sea suficiente para empezar. Y si, al terminar de escuchar esto, sientes un poco de silencio, un poco de calma, o simplemente un poco de gratitud por estar aquí, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque, a veces, seguir ya es todo. Si este video tuvo sentido para ti, suscríbete al canal para no perder el próximo.